Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermoso poder adorar y bendecir Así es. el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Mientras esta hermosa melodía está sonando, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque nos ha permitido un día más de vida. Porque hoy pudimos levantarnos, disfrutar de este hermoso día, de esta hermosa mañana. Porque estás ahí, dale gracias a Dios. Hay mucho por qué darle gracias al Señor. Si estás pasando situaciones difíciles, también dale gracias a Él. Dios es el dueño de todo. Él tiene el control de todo. Déjame decirte que Jehová creó el cielo y la tierra y todo lo que hay sobre la tierra, y nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Y fue tan grande ese amor, tan infinito, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos creído en ti, Jesús. Ese amor tan poderoso sobre nuestras vidas, que nos amaste de tal manera que entregaste a tu vida, entregaste hasta la última gota de tu sangre en la cruz del Calvario. Ese amor infinito, Jesús. Y por eso hoy te adoramos. Por eso hoy te damos gracias, porque nos has bendecido, porque en medio de las dificultades tu amor siempre está ahí. En medio del dolor, en medio de la alegría, porque cada día trae su propio mal y cada día debemos de vivirlo como si fuera el último. Y hoy, este miércoles, debiéramos de vivirlo y tenemos que vivirlo como si fuera el último de nuestras vidas. Y pedirle perdón a Dios y honrarle. Porque el día de mañana es incierto. Nadie nos asegura que será el día de mañana de nosotros. Por eso debemos vivir hoy como el último. Amar a Dios, entregar nuestras vidas a sus vidas, a sus manos, y exaltarle. Dale gracias ahí donde tú estás, donde me estás escuchando. Dale gracias al Señor. Dale gracias por este hermoso día. Dale gracias por todo lo que ha permitido en tu vida. Aún por esa enfermedad, por ese malestar que tienes en tu cuerpo, dale gracias a Dios. Él tiene el control de todo.
La palabra dice en Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿De qué servirá si está fuera tu última canción? Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Esto es a los que, conforme a su propósito, hemos sido llamados. Por eso hoy es motivo de honrarle y darle gracias a Él. Gracias te damos, Jesús. Aleluya. En tu nombre. Amén. Amén. Hoy ha sido un miércoles especial, hemos compartido esta hermosa melodía y queremos pedirle disculpas a los oyentes. De pronto se escucha ahí al fondo un taladro, pues aquí cerca a la emisora tenemos trabajos de la vía, entonces ya ahí a nosotros se nos sale de las manos. Hoy queremos compartir con ustedes una corta reflexión que está ahí en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34. Vamos a compartir con todos ustedes esta corta reflexión de la poderosa palabra de Dios. Así que dice así, allí en el versículo 31 de San Mateo, capítulo 6, del versículo 31 al 34, y dice la poderosa palabra de Dios de la siguiente manera. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aleluya. Gloria a Dios. Es algo tremendo, mi hermano Ariel, y a todos los que me están escuchando. Es que dice aquí en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Pero miren lo que dice el versículo 32, y aquí es donde empieza como el desenlace del asunto, y hay una comparación, aquí hay una diferencia, y tiene que haber esa diferencia en nosotros también. Dice San Mateo, el escritor de este libro, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora, esta palabra gentil se le derivaba o se le daba antiguamente a las personas que no hacían parte del pueblo judío, a las personas que no hacían parte del pueblo escogido de Jehová, el pueblo escogido de Dios. Entonces se les llamaba gentiles o se les llamaba paganos. Entonces es clave esto aquí, mi hermano Ariel dice, los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Y nosotros qué tenemos que buscar? Ahí está la respuesta en el versículo 33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Ahora, todo hijo de Dios es aquel que ha recibido a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida. Todo aquel que se considere hijo de Dios. Ahora, ¿cuándo soy hijo de Dios? Lo dice en San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, aquel que reciba a Cristo y cree en Cristo, Dios le da potestad de ser hijo, es de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hay una construcción, una edificación, donde el Espíritu Santo, a través de la palabra, empieza a construirnos como hijos de Dios, para llegar a ese nivel del varón perfecto. ¿Y cuál es el varón perfecto? Jesucristo. Entonces nosotros como hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo, que hemos transformado nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. Ahora usted que me está escuchando y que no ha recibido a Cristo, que no ha transformado su vida, entonces me dará la razón de lo que estamos enseñando hoy, porque la diferencia se ve allí. El verdadero hijo de Dios busca ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Más el gentil, más aquel que
no ha recibido a Cristo, mas aquel que no ha creído y ha confiado en la palabra, vive desesperado. ¿Por qué? Por las cosas de este mundo. Mire lo que dice ahí el versículo 31. Muchos viven angustiados. Mi hermano Ariel dice, mire que el mismo escritor dice, no os afanéis. Y muchos viven diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué será del día de mañana? ¿Qué será el día de pasado mañana? ¿Qué será en el mes de julio, el mes de agosto? Ahora más en esta situación en la que está Colombia y el mundo entero, con esta pandemia, con esta situación, porque la economía no es la mejor en estos momentos. Mi pastor, me llama la atención lo que usted acaba de decir. Muchas veces aún nosotros que tenemos esa confianza en el Señor entra cierta preocupación, porque en la situación que estamos no se puede salir de un lugar a otro, hay muchas restricciones. Pero yo antes de venir, mi pastor, yo leía esto y me parece oportuno compartirlo. Hebreos 4:16, dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo creo que esto complementa lo que estamos diciendo. Nuestra confianza hoy tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. No podemos caer en las mismas trampas de los gentiles que buscaban primero su sustento personal. Hoy el sustento más importante que tenemos que buscar es Cristo Jesús. Y la palabra dice que en Él estamos completos, mi pastor. Y pienso que es lo mejor que tú y yo hoy podemos experimentar. Alabado sea su nombre. Así es. Entonces, clara esta palabra donde dice que los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora, esto no quiere decir que no tenemos que trabajar. Esto no quiere decir que no tenemos que preocuparnos por laborar, por trabajar la tierra, por cumplir con nuestras obligaciones en las diferentes empresas. Esto no quiere decir esto, no, tenemos que ser responsables, tenemos que cumplir con nuestras funciones porque tenemos en la casa personas que esperan ese alimento. Pero lo que nos lleva a esta palabra, y es donde queremos llegar al meollo del asunto, es que hay muchos que viven angustiados, desesperados. Por ejemplo, hay algunos que viven porque desesperados se acuestan y no pueden dormir pensando que el día de mañana, ¿qué será? No tengo desayuno. El día de mañana, ¿será que voy a poder alimentar a mis hijos? ¿Será que puedo pagar el arrendo? Y vivimos tan angustiados, tan desesperados. Pero mira lo que nos dice hoy la poderosa palabra de Dios. Y tú que me estás escuchando, quizás estás en esta situación, quizás estás angustiado, desesperada, que no sabes qué hacer con tu vida, que vives quizás jalándote el cabello, desesperada, angustiada, o tú que estás desesperado porque la economía no es la mejor, porque no tienes con qué pagar el arrendo, o porque tienes esa deuda en el banco y hoy no tienes con qué cancelar. ¿Sabes? Mira lo que dice la poderosa palabra en esta hermosa mañana, y el Señor te habla hoy a través de estos par de siervos que están aquí, a través de estos ministros. Hoy te habla el Señor a través de la palabra, y te dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Oído, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe? Vivimos tan preocupados por lo que no tenemos. Vivimos tan preocupados, incluso hasta por esa enfermedad. Vivimos preocupados porque el árbol se va a caer. Vivimos preocupados porque ese cultivo no dio, o sí dio, porque dio demasiado, porque no dio. O sea, nos desesperamos y nos angustiamos por cosas que, dice el Señor, no tienes necesidad de angustiarte por eso. Ahora, la palabra buscar, porque la misma palabra nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y la palabra buscar tiene un significado, y ese significado es esforzarse por encontrar o hallar. Cuando yo me esfuerzo por buscar el reino de Dios, ahora usted me hará la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Romanos 14:7 nos da la definición de qué es el reino de Dios. Allí en Romanos 14:7, voy a buscarlo para leerlo. Mientras usted lo busca, pastor, ayer yo me leía precisamente el reino, dice que es gobierno
de humanos o de Dios sobre otros. Pienso que a eso tenemos que apuntar, a que es el gobierno del Señor. Amén. Eso es el reino. Mire, el inicio de las cartas evangélicas, o allí el inicio incluso de Mateo, Jesucristo cuando llegaba a esas zonas, dice que cuando llegó a las zonas de muerte, esos lugares que estaban tanta destrucción, dijo: arrepentíos porque el reino de Dios se os ha acercado. Entonces el reino de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y vivió y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. ¿Quién es el reino de Dios? La vida en Cristo Jesús. Arrepentirnos, buscar la palabra, dejar los afanes de este mundo, dejar las preocupaciones en manos del Señor. No angustiarnos, mi hermano Ariel. Pastor, y aquí hay algo muy importante, que cuando él decía arrepentidos y convertidos, nos está enseñando, cambien su manera de pensar. Y yo pienso que este pasaje, pastor, nos está llevando a esto. ¿De qué nos sirve a nosotros preocuparnos si el 27 dice que no podemos añadir a nuestra estatura 45 centímetros o un codo? Aquí es que viene la dependencia del Señor. Aquí es que nosotros entramos en ese tiempo de poder cambiar nuestro chip, de cambiar nuestros pensamientos y como usted decía, no dejar de trabajar, sino descansar en lo que hacemos. Si no hay por el momento, estemos convencidos que nosotros como sus hijos, nosotros como siervos del Señor, Él va a proveer a cada una de nuestras necesidades. Amén. O sea, nosotros debemos de cumplir con nuestras funciones. Debemos de trabajar, ¿sí? Porque esta es la manera de llevar el sustento a nuestra casa, pero debemos depender de Dios, debemos aprender a confiar en el Señor y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad. Mire, los límites del ser humano están en la mente. Ayer me leí una frase también así similar, pastor, que dice que el problema de los cristianos, el problema del evangelio hoy en día es nuestra mente. Porque nosotros no creemos a lo que el Señor dice en su palabra. Y hasta que no cambiemos esa estructura mental, no podemos disfrutar el reino del cual hoy estamos compartiendo. Así es. Entonces nuestro límite está en nuestra mente. Yo me maravillo cuando veo estas carreras de ciclismo, por ejemplo el Tour de Francia, y uno mira esas lomas que muestran ahí la gráfica y muestran unos que uno dice: wow, esta gente cómo hace para subir allí en esa bicicleta. Y para ellos es un juego, es un deporte, ellos normal. Es como nada. Sí. Entonces mire que ahí miramos que el límite está en la mente. Algunos no son capaces, algunos se quedan en la mitad del camino, pero hay otros que llegan y triunfan, sí. Obtienen el título. Y nosotros muchas veces nuestra mente nos limita. A veces, antes de empezar, decimos: no puedo. Antes de proyectarnos, decimos: no puedo. Esto también es como el que necesita el empleo y arma las hojas de vida para buscar empleo. Pero cuando está organizando la hoja de vida, dice: ¿sí será que me llaman? ¿Sí será que consigo empleo? Entonces, ¿para qué estás armando la hoja de vida si vas con esa negativa? Si vas con esa actitud, más bien no la repartas. Es como el que se levanta, que tiene su empleo y se levanta en la madrugada, en la mañana, y se levanta quejándose. Y qué pereza, todos los días el mismo cuento, me tengo que levantar a esta hora a trabajar. Ahora, y cuando no tiene empleo y se queda dormido ya un mes, que está como cansadito, durmiendo hasta las 11, 12, entonces se levanta de la misma actitud, renegando, qué pereza, uno sin empleo. Entonces uno empieza a mirar que el ser humano muchas veces aún mismo no se entiende, él mismo no se entiende, porque nuestra mente es el límite. Nosotros hoy tenemos que tomar y decir esta palabra y decir: sí se puede,
Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y miren lo que dice el Salmo 63, versículo 1, y esto es poderoso. Salmo 63, versículo 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Aleluya. Estamos en un tiempo de tierra seca y estamos en un tiempo de tierras áridas, donde hay dificultades. ¿Y qué es tierra seca y qué es tierras áridas? Un desierto, donde no hay absolutamente nada, donde no hay aún ni árboles. El único árbol que pega en el desierto es el cactus. Sí, solo cactus. Es el único, y no produce alimento, no da sombra, porque el cactus es espinoso. Aquí mi sargento Mejía, me imagino que lo conoce. Eso se ve mucho en La Guajira, el cactus. El desierto no produce ni a un árbol que dé sombra. No hay agua. Y Dios, en medio de la sequía, en medio de las dificultades, Él bendice. En medio del desierto, Dios da el mejor agua del maná. En medio del desierto, Dios provee el mejor alimento. Todo aquel que confía en Dios, todo aquel que ha creído en Dios, porque ha cambiado su vida, camina conforme a la palabra de Dios. Hoy te digo en el nombre poderoso de Jesús, confía en Él, porque aunque no tengas con qué cancelar el arriendo, porque aunque no tengas con qué pagar la deuda, aunque no tengas alimento en tu casa, Dios provee el alimento en medio del desierto. Déjame decirte que Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto. Lo sacó de Egipto y no lo mandó por una tierra productiva. ¿Lo mandó por dónde? Por el desierto. El pueblo de Israel caminaba en el desierto de la mano con el Señor. Y cuando no había el alimento, cuando no había el agua, Dios le decía a Moisés: ves y háblale a la roca. Y la roca proveía la mejor fuente de agua. Y cuando no había alimento, Dios proveía el maná, proveía la mejor carne. Aleluya. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No te angusties porque no tienes para el día de mañana. No te angusties porque no tienes con qué alimentar a tus hijos. Confía en el Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Hay personas endeudadas que se quitan la vida. Mi pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué? Esa no es la solución. Hay personas que hoy están desesperadas pensando en quitarse la vida, pensando en ir a robar, pensando en hacerle daño a otra persona. ¿Para qué? ¿No sabes que si le haces daño a otra persona, tu vida también corre peligro? Tú también puedes pagar las consecuencias del error. Hoy te digo en el nombre poderoso de Jesús, confía en el Señor. ¿Sabes algo? Yo también he tenido dificultades en mi casa. Hay momentos que no tengo alimento, pero yo confío en el Señor. Toco la mesa de mi casa, la mesa del comedor, y clamo al Señor, y Dios siempre provee en mi alacena. Siempre llega la provisión, siempre llega la bendición. Hay que darle gracias a Dios por lo poquito que se tiene. Hay que darle gracias a Dios por lo mucho que se tiene. Hay que darle gracias a Dios por las dificultades, por todo lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Tenemos que aprender a confiar en Él. No te angusties, no te desesperes. Confía, confía, confía. Porque Él tiene el control de todo. Mire, hoy hay mucha gente desesperada, llena de temor por este COVID-19. Desesperado y angustiado porque tienen familiares lejos, porque están trabajando en lugares donde esto se ha agudizado, el foco de esta pandemia.
Pero hoy te digo a ti que me estás escuchando, confía en el Señor. Como dice en Romanos 14:7 en adelante, Jesús es el Señor de la vida y la muerte. Si hoy vivimos para Cristo, para Él vivimos. Si hoy morimos, para Él morimos. Amén. Porque Él es el Señor de todo. Queremos despedirnos porque tenemos 2 minuticos con esta hermosa melodía y confía en el Señor. Digan lo que digan, yo te seguiré, maestro. Pase lo que pase, en ti esperaré. De pruebas rodeado, yo siempre estaré. Si conmigo vas, maestro, yo sé que venceré. Haz lo que quieras de mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Esperaré paciente, dispuesto a esforzarme. Alma mía, espera, porque aún he de alabar.